presentar a Guillermina Ferrá. Guillermina es licenciada en psicopedagogía, está especializada en dificultades de aprendizaje e inclusión social y escolar. Se encuentra en proceso de formación en neuropsicología infantil del aprendizaje en Universidad Favaloro. Soy testigo de eso. Actualmente forma parte del equipo CIAPAT de la OIS Regional Cono Sur, un organismo internacional dedicado a promover la inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad y las personas mayores. También se dedica a la práctica clínica en consultorio particular. Es creadora, no sé si la conocen, de @espaciopsicopé, un espacio virtual cuyo objetivo es promover el intercambio de conocimientos, experiencias y herramientas sobre temáticas afines a la educación y la salud, y con la intención de visibilizar y transmitir la pasión por la psicopedagogía. Y también tenemos a... ¿Vas vos, Rox? Sí. Dale. Sí, voy a presentar a Luciana Caucerano, nuestra otra exponente ahora de la próxima presentación, que es licenciada en Psicopedagogía Laboral y magíster en Dirección y Organización del Capital Humano por la Universidad Politécnica de Cataluña. Se desempeña como psicopedagoga laboral hace más de 20 años. Es consultora senior en capacitación, desarrollando contenido, diseñando estrategias didácticas para alumnos e internacionales. Es asesora en el desarrollo de formaciones y docente de grado de la Universidad de Favaloro y del Instituto Pedro Poveda y del posgrado de UCA. A través de su cuenta, @modolaboral, busca darle visibilidad a este ámbito de la psicopedagogía y poder compartir información, recursos, experiencias y reflexiones relacionadas con el área. Brinda formaciones sobre psicopedagogía laboral y tiene un curso online propio sobre ese tema en su web. Así que las dejamos con ellas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días a todas y a todos los que están del otro lado. Gracias por ser parte una vez más de este encuentro virtual de psicopedagogía. Realmente es un honor, un orgullo ver tanta gente presente hoy representando esta hermosa profesión. Así que bueno, hoy con Lusti, mi compañera, vamos a hablar sobre la diversidad en el mundo laboral, esta diversidad de la que tanto hablamos y que creo que también un poco trayendo la presentación de las chicas, encontré una reorientación, digamos, también en mi profesión, intercambiando, digamos, con Lusti. Yo desde la diversidad, Lusti desde el mundo laboral, creo que encontré otro gran ámbito, digamos, para seguir perfeccionándome. Bueno, no me quiero demorar porque ahora quiero que ustedes van a estar viendo en pantalla un código QR con 2 preguntitas que les vamos a hacer para que ustedes puedan participar y que estas preguntas, estas respuestas que ustedes nos den sean también las disparadoras para esta presentación. Ahí estoy chequeando que ya se ve en pantalla el código QR. Por un lado, pueden escanear el código QR con su celular, con la cámara de su celular. Si no, si esto no es posible, pueden ingresar en la página que se ve en pantalla, www.menti.com, y con el código de voto pueden contestar estas 2 preguntas que le vamos a hacer. Y si no, también mi compañera Lusti va a estar compartiendo el link en el chat de YouTube para que lo tengan a mano. Mientras ustedes nos responden estas 2 preguntas, que como les decía, son los disparadores, las disparadoras, digamos, de esta presentación, nosotras vamos a ir respondiendo otras preguntas que hacen a esta presentación y que nos parecieron fundamentales de tener en cuenta para abarcar esta temática. Temática que, si bien desde hace un tiempo venimos hablando, ¿no?, de diversidad en el mundo laboral,
es también una gran oportunidad para seguir creciendo desde la psicopedagogía. Es un camino que tendríamos que empezar quizás a orientarnos más para atender a estas demandas de la diversidad y poder dar una respuesta que atiendan a la diversidad, siempre, por supuesto, con la intención de proteger los derechos de todas las personas y que nadie quede por fuera. Entonces, vamos a hablar hoy de qué es la diversidad y por qué hablamos de diversidad, qué desafíos nos presenta esta diversidad, por qué nos cuesta tanto la inclusión de lo diverso, cómo lograr equipos de trabajo diversos, y después sí vamos a tener un espacio de preguntas, de intercambio, yo las estoy leyendo ya en el chat también, para poder darle un marco general a nuestra presentación. Bueno, mientras ustedes entonces nos responden estas dos preguntitas, yo voy a empezar ya a responderle una de las que preparamos para ustedes. ¿Qué es la diversidad? ¿No? Y en este sentido, ahí estamos, cuando hacemos referencia al concepto de diversidad, hablamos justamente de lo que es variado, lo heterogéneo, ¿no? De esta posibilidad de que existan más de una opción o múltiples opciones. Es decir, de contar con múltiples miradas y por ende múltiples maneras de abordar una determinada cuestión. Esto sí queremos dejar en claro, diverso no es diferente. Cuando hablamos de diversidad nos referimos a la forma particular e individual por la que cada persona simplemente es. Por eso, cuando nos referimos a la diversidad, estamos hablando de identidad. Y es justamente esta identidad la que nos permite distinguirnos de las demás personas, ¿no? La diversidad entonces vendría a ser como esta aceptación del otro en tanto otro y en tanto posibilidad de construir vínculos de reciprocidad, de complementariedad, de corresponsabilidad y también de inclusión. Lo diverso, la diversidad, diríamos, se describe, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con lo biológico, con lo étnico, lo cultural, con lo intelectual, lo vocacional, etc. Es decir, con la propia naturaleza de la naturaleza humana, ¿no? Pero acá nos presentamos con un problema, que en realidad, digámoslo de otra forma, la diversidad nunca fue un problema. El problema quizás fue siempre la actitud que tuvimos o que tenemos ante ella, ¿no? Entonces, en el marco de la diversidad, la inclusión aparece como esta expresión de poder convivir a partir de aquellas características que son propias de cada persona, buscando siempre, por supuesto, la equidad. Y la esencia de la equidad es justamente la dignidad humana, pero también el compromiso hacia un bien común. Con lo cual, este compromiso nos obliga a que nadie puede quedar por fuera. Y de esta manera, cuando nadie queda por fuera, estamos sí respetando las singularidades, las elecciones y las características de cada persona. Entonces, nuestra intención hoy es poder compartir con ustedes, pero también repensar juntos qué significa incluir. Y en este sentido podríamos decirles que incluir significa poder ampliar el foco, ¿no? Poder naturalizar la diversidad, aceptar y adaptarnos también a los nuevos paradigmas, no tener miedo de pensar diferente, pero en especial tener el deseo de abrazar el cambio, que yo creo, y creo que Lusti también lo comparte, el deseo de abrazar el cambio, de poder dar el paso, ¿no? Hacia alojar la diversidad. Y si bien cada uno de nosotros y nosotras es parte de esta gran diversidad, tendemos siempre a acercarnos a parecidos, ¿no? A iguales, a semejantes. Y en esta presentación justamente vamos a ver por qué sucede eso. No sé, Lusti, cómo viene la encuesta. Sí. Súper bien la encuesta. Voy a ir compartiéndole los resultados. Perfecto. Así pueden ver qué es lo que pasó. Ahí siguen votando. Así siguen que votando. Sí, ahí les voy a compartir los resultados, así
pueden ver ustedes mismos lo que pasó. Ahí vamos. Bien, ahí están los resultados de la primera pregunta, que es, ¿en tu trabajo se contempla y se favorece la diversidad? Bueno, vimos que participaron 145 votantes hasta el momento, ¿sí? 77 pusieron que sí, 22 que no, y 46 que no están seguros. Vamos a ver la segunda pregunta. Ahí está. ¿Considerás que es difícil generar ambientes laborales diversos? Bueno, y acá el sí, muy difícil, 34, más o menos 49, y 11 no lo es. Bueno, ahí veo que ya van viendo los resultados. Perfecto. Esto un poco nos muestra, gracias Guille por el pase de micrófono, esto un poco nos muestra las ideas, lo que sabemos acerca de diversidad y lo que creemos. Voy a dejar de compartir un ratito esto porque les quiero mostrar, ahora sí, la presentación. No sé todavía, perdón, que ahí, repetir. Vicky, ahí va, ahora sí. Ahí está. Bueno, a mí como la psicopedagogía laboral, en realidad, una de las cosas de las tantas cosas que me enseñó fue que yo salí de la universidad creyendo que cuando se hablaba de diversidad era una cosa para mí era diversidad. Y después, al incorporarme en la psicopedagogía laboral, empezar a desempeñarme en ese ámbito, trabajar con adultos, en empresas, en organizaciones, en diferentes espacios, me fui dando cuenta que la diversidad es mucho más que lo que yo creía. Así que, por ese motivo, lo primero que vamos a hacer con esta presentación es contarles, como dijo Guille, pensando ya que todos somos parte de esa diversidad, sí sabemos que hay alguna diversidad, hay determinadas diversidades que nos desafían más, que nos presentan un desafío mayor, que nos exigen como una capacidad de aceptación mucho mayor. La primera y que más desafío nos presenta en el ámbito laboral es la diversidad funcional. Es el tipo de diversidad, probablemente algunos no han escuchado hablar de diversidad funcional, pero es aquella que hace referencia a las personas con discapacidad, o me encantó mucho esta definición, que en realidad son sujetos con capacidad de transformar la realidad que los rodea. Este tipo de diversidad en los ámbitos laborales, especialmente, sabemos que en los ámbitos escolares también, pero en el ámbito laboral requiere de intervención especializada. Es algo, si bien hay un montón de organizaciones a nivel mundial que tienen programas de inclusión de la diversidad, es algo que genera mucho conflicto y a veces hasta rechazo, y ahora vamos a ver por qué sucede eso, ¿sí? Por eso lo primero que queríamos era mostrarles cuáles son esas diversidades que nos generan mayor desafío, ¿sí? Pero bueno, sí es importante acá tener en cuenta que cualquiera puede, porque tengo una cabeza amplia, porque soy empática y porque estudié psicopedagogía, puedo intervenir. Bueno, hay que especializarse. Las organizaciones que tienen programas de inclusión de personas con discapacidad al ámbito laboral tienen equipos especializados, o las grandes consultoras que se dedican a hacer un trabajo muy cuidado de esa intervención. Después vamos a ver un poquito más. La segunda diversidad que también genera un desafío de aceptación es la diversidad sexual y de género. Hay una brecha laboral muy amplia todavía, lamentablemente. Yo a veces me gusta pensarlo como, bueno, el avance que hubo, que pasamos las mujeres de no ser parte del mercado laboral hace muchos años a de a poco ser parte, pero todavía es muy amplia la brecha y la igualdad de oportunidades y condiciones que tenemos
las mujeres especialmente, pero también la comunidad homosexual o bisexual también todavía es objeto de discriminación y muchas veces de actos de violencia. Entonces, también necesitamos entender por qué sucede eso y cómo podemos hacer para achicar esta brecha. Fíjense que ahí yo les pongo algunos datos, hay muchos datos, porcentajes interesantes para compartir, pero este de que las mujeres ganan un 27% menos que los hombres en cargos similares en empresas del mismo rubro, es un dato del año pasado, del 2020, de un estudio que hizo el Banco Central. A su vez, en ese mismo estudio salió que este es de otro estudio, que el 51% de las mujeres deben abandonar sus trabajos por falta de flexibilidad, así que también no es un dato menor. Y después, otro dato que otorgó el año pasado el Banco Central fue que las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres a las tareas no remuneradas, que es, ya sabemos, cuidado de la casa, limpieza, cuidado de los niños, compras, etcétera, etcétera. Bueno, estos son algunos indicadores que marcan esa brecha que hay en el ámbito laboral relacionada con esto. Una cosa que agrego, que también a mí me resulta interesante, paradójicamente a esto, las estadísticas, lo que están contando desde hace ya como 6 años, es que en el nivel universitario, más del 60% de las personas que se reciben son mujeres. Eso lo que significa, fíjense, que la mujer está más profesionalizada que el hombre, o se dedica más a profesionalizarse. Sin embargo, todavía no tiene acceso, por ejemplo, es muy limitado el acceso que tenemos las mujeres a cargos gerenciales. Son muy pocas las mujeres que acceden a cargos gerenciales. O está también súper estudiado como en una misma empresa con las mismas funciones, la que si sos mujer cobras menos que si sos hombre, aunque tengas la misma formación, ¿sí? Bien, esa es una. Guille va a contar un poquito más. Otro desafío en relación a la diversidad es la diversidad cultural. ¿Qué pasó? En este último tiempo se favoreció mucho la diversidad cultural porque gracias a la amplia, la cantidad de empresas que empezaron a trabajar de manera remota, especialmente las empresas que se dedican a los sistemas, son de contratar personas de todo el mundo, ¿no? Como que buscan el perfil en función de sus conocimientos, de sus aptitudes, de sus capacidades, independientemente de dónde vivan. Entonces, ¿qué pasa con esta diversidad? Nos presenta el desafío de encontrarnos con multiplicidad de idiomas, de razas, de religiones y creencias, estilos comunicacionales, que así dicho parece menor, pero lo cierto es que hay muchos casos en donde hay que tener mucho cuidado y una intervención muy precisa sobre los estilos comunicacionales. Por ejemplo, los argentinos somos bastante irónicos. Esa ironía para otras culturas es agresión, es violencia. Entonces hay que contemplar esto también en las organizaciones y en los equipos multiculturales. Se está favoreciendo mucho esto de los equipos multiculturales en las organizaciones, pero no deja de ser un desafío enorme porque hay muchas cosas que nos diferencian fuertemente y ¿qué nos pasa con esta diferencia? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué tanta resistencia, no? Otra diversidad que tenemos poco en cuenta porque, sobre todo quienes estudiamos psicopedagogía, lo habitual es trabajar mucho con la mirada puesta en los niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Pero en el ámbito laboral, primero, claro que diversidad generacional se refiere a los rangos de edades, que son visibles especialmente en la edad adulta. ¿Por qué? Porque en los colegios, en general, primero los chicos se manejan dentro de sus mismos rangos de edades. Los grados son chicos que difieren máximo 11 meses y 30 días, ¿no? de edad, pero por ahí hacen alguna actividad con algún otro grado, que de otra edad, pero en general tienen como poca convivencia de diversidad generacional en las escuelas. Mientras que en el ámbito laboral esto es normal, nos encontramos deben haber escuchado, aunque no conozcan los nombres de las generaciones, deben haber escuchado
a los millennials, ¿no? Que están tan en boca, hay tanto material acerca de los millennials, ahora sobre los centennials. Esa es una de las generaciones, está la generación baby boomer, la generación X. Digamos, en el ámbito laboral lo que sucede es que conviven hoy todas esas generaciones juntas. Puede haber 3 generaciones conviviendo, 4 o hasta 5 generaciones. Y eso genera también choques de paradigmas, porque estamos hablando, cuando hablamos de diversidad generacional, de diversas formas de actuar, de pensar, de responder a la jerarquía, ¿sí? De posicionarse frente a la jerarquía, de relacionarse con el trabajo, diferentes formas de aprender, diferente valoración en relación al aprendizaje, etc. Entonces, esto sucede en las organizaciones y también genera choques y conflictos en los equipos y entre los equipos, muchas veces por no saber o porque lo que sucede es que, obviamente, lo que yo pienso, mis paradigmas son los correctos y los paradigmas del otro, mayor o menor que yo, están equivocados. Entonces, ese pensamiento está presente en las organizaciones y genera también bastante complicación. Después hablamos de la diversidad de experiencias, que esta es la más habitual en los trabajos y que en general menos desafío nos presenta, pero a veces también en algunos entornos o en algunos rubros en donde, por ejemplo, es bastante común, por ejemplo, en el ámbito escolar. ¿Qué pasa si en el ámbito escolar? Bueno, no quiero dar ejemplos para no polemizar en este momento. Si quieren, después en otro momento armamos un encuentro un poco más polémico, pero lo cierto es que nos sucede que en general en el ámbito escolar hay profesiones muy similares, ¿sí? Profesiones de la educación de la salud. Ahora, ¿qué pasa si en otros rubros sucede que sí interactúan muchas profesiones, diferentes experiencias, diferentes formaciones, diferentes vivencias? Es decir, las vivencias se refieren a cómo me fue a mí en mi trayecto laboral. Esto es específico del mundo laboral y de los adultos, ¿sí? Entonces, si bien es la que menos desafío nos presenta y la más habitual, también a veces genera rispideces y conflictos dentro de los equipos por creer que yo con mi formación tengo el conocimiento preciso y todo lo que necesita esta organización para vender más, y vos no. Entonces esto está presente lamentablemente y hay que atender a eso, ¿sí? Bien. Ahora, ¿por qué rechazamos o nos resistimos a aquello que es diferente a mí o a lo conocido por mí? ¿Qué es lo que hace que me resulte difícil a mí aceptar eso, que en realidad no se parece tanto a lo que yo soy o a lo que yo pienso? ¿Sí? Guille, ¿nos podés responder esta pregunta? Bueno, Lusti, en realidad esto ocurre, digamos, tiene un motivo de ser, ¿no? Tiene un nombre. Esto pasa justamente porque existen, digamos, los sesgos cognitivos. Ahora vamos a ver qué son los sesgos cognitivos. Ahí está, ahí estoy viendo que pasa la presentación. Y cuál es el motivo, digamos, también de los sesgos y de qué manera quizás podemos abordarlos, ¿no? Antes que nada, decir que estos sesgos cognitivos vendrían a ser como una interpretación que nosotros mismos hacemos de la realidad, ¿no? Y que también nos llevan a actuar o a pensar de una manera determinada. Estos sesgos aparecen como una consecuencia porque permanentemente nosotros nos encontramos atravesados por distintas vivencias o por distintas experiencias que fuimos teniendo a lo largo de la vida o situaciones o por la interacción, el vínculo con distintas personas que dejan una huella en nosotros y también vamos modificando con todo esto la forma de percibir el mundo, ¿no? La realidad. Y con el tiempo estas vivencias empiezan a presentarse como predisposiciones psicológicas que nos permiten realmente llegar a un determinado tipo de conclusiones de una manera completamente automática. Entonces podríamos decir que son como una manera irracional que tenemos de
dar una idea o tomar una decisión, ¿no? Y acá nosotros lo consideramos también como atajos mentales. ¿Por qué lo denominamos o lo definimos como atajos mentales? Porque muchas veces en nuestro pensamiento circula, ¿no?, esa apariencia de la racionalidad, pero en realidad estos atajos mentales lo que hacen es desafiar toda la lógica. Entonces, vamos ahora a ver cuál es el motivo por el cual existen estos sesgos cognitivos, ¿no? Primero decir que estos sesgos lo que hacen es permitirnos tomar decisiones de manera rápida, como les decía anteriormente, sin tener que esperar a tomar una decisión a través de la racionalidad. Al enfrentarnos permanentemente a cambios y a situaciones novedosas, muchas veces nos resulta más útiles salir, digamos, con estos atajos mentales, aunque sepamos o aunque sabemos realmente que no tienen ninguna razón, pero es mejor que no actuar en absoluto. Pero sí podemos decir que estos sesgos son inevitables, pero también son necesarios para el ser humano, para las personas, porque nos permiten tomar decisiones con rapidez, ¿no? Y de esta forma también nos permiten focalizar nuestra atención en determinados aspectos y poder ir descartando otros aspectos. ¿Qué se puede hacer ante los sesgos, no? Muy importante, ¿qué podemos hacer ante estos sesgos? Bueno, ya lo decíamos, los sesgos son inevitables, pero sí podemos darnos esta oportunidad de conocerlos, reconocerlos y también buscar estrategias, herramientas para poder sortearlos, ¿no? Ya lo dije, creo que en más de una oportunidad, no lo podemos eliminar totalmente de nuestras vidas a los sesgos cognitivos, pero sí está demostrado que informarnos acerca de la existencia de estos sesgos y tener presente que se pueden manifestar de múltiples maneras frecuentemente, nos vuelve algo así como inmunes a su existencia. Bueno, pasamos ahora a ver cuáles son estos sesgos. Hay un montón de sesgos cognitivos en realidad, y cada autor, cada autora lo define a su manera. Es decir, que según ante qué situación se active el sesgo, puede tener un nombre distinto. Pero sí, vamos a verlo con un ejemplo. Ahora ustedes están viendo en pantalla dos personas completamente diferentes. Vamos a empezar con la primera de ellas. Estamos viendo a un hombre que por su apariencia física, podríamos decir, podría parecer este sesgo, ¿no?, de que es una persona que no trabaja quizás en un ámbito formal, que le gusta, no sé, el heavy metal, que quizás puede resultar hasta una apariencia bastante, no sé, se me ocurre, ¿no? Podría ser una persona con características o con ciertas características violentas. Y también tenemos a otra persona, una mujer, que viéndola así a simple vista, creo que es una mujer que después de, durante muchos años de carrera en una organización prestigiosa, está ya jubilada y disfruta de su familia y de sus nietos, se la ve con una tranquilidad absoluta, su cara muestra, digamos, su rostro muestra que es una persona muy pacífica, pero en realidad les quiero contar que miren cómo estos sesgos hacen que seamos un poco prejuiciosos y prejuiciosas, ¿no? Porque realmente la primera persona, este hombre al que yo describí como rudo, como fans del heavy metal quizás, es un docente de nivel inicial y trabaja con niños y niñas de 5 años. Y esta mujer, que su rostro, su apariencia la define como tranquila, como ya disfrutando de su tranquilidad absoluta después de tantos años de trabajo en una corporación importante, en realidad es una DJ que asiste y que, bueno, está como DJ
DJ, digamos, en fiestas electrónicas, ¿no? Es amante de las fiestas electrónicas. Y para representar estos sesgos, tomamos con Lusty esta publicidad de Coca-Cola, que se trata justamente de eliminar todos estos prejuicios que tenemos sobre la apariencia de las personas, ¿no? Y los invitamos a que puedan reflexionar sobre todos estos sesgos que aparecen constantemente, que si bien ya dijimos que eran inevitables, pero que también eran necesarios, muchas veces hace que nos equivoquemos en nuestra percepción y reconocerlos, informarnos acerca de ellos es una gran oportunidad para empezar el cambio, ¿no? Como decíamos al comienzo de la presentación. Y acá vamos a hablar entonces del efecto halo, ¿no? Que es este efecto, digamos, le otorgamos un conjunto de características y cualidades a una persona en función de uno o algunos rasgos visibles. Es este efecto que acabamos de ver en un ejemplo, en 2 ejemplos, como a veces algunas características o cualidades físicas hace que tengamos una cierta predisposición hacia una persona y que después realmente, o quizás sea lo contrario. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo se puede lograr un espacio de trabajo que esté abierto realmente a la diversidad? Y acá vamos a tomar 5 puntos, ¿no? Por un lado, vamos a ver estas contemplaciones. Por un lado, tener una correcta gestión de la diversidad, como ya hablaba Lusty anteriormente. Segundo, que las personas que se incorporan a un nuevo ámbito de trabajo puedan aportar o contribuir, ¿no? con estrategias, digamos, competitivas a la organización, no que nos pongamos en un lugar en que las organizaciones incluyen porque es lo que hay que hacer o porque quizás queda mejor, o porque se nos obliga, entre comillas, en cierta forma, ¿no? Por otro lado, para abordar la diversidad también en el mundo laboral hace falta flexibilidad. Es decir, poder generar diferentes propuestas que sean variadas, que permitan pensar en modelos organizativos diferenciados según cada sector, ¿no? También poder atender a la funcionalidad, porque claramente la atención a la diversidad puede implicar esta, digamos, muchas veces dificultad para adquirir nuevos recursos, nuevas herramientas, nuevos materiales, sobre todo en el ámbito laboral. Sabemos que en el ámbito escolar por ahí estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Los famosos ajustes o las que antes se llamaban hoy configuraciones de apoyo, antes adecuaciones curriculares, pero también trasladar esta funcionalidad que tanto hablamos en el ámbito escolar al ámbito laboral. Pero sobre todo, y lo más importante, es tener en cuenta la participación, porque de nada nos sirve tener el discurso de la inclusión si después no se les da la plena participación a todas las personas, teniendo en cuenta la singularidad de cada una y cada uno, como veníamos hablando, ¿no? Bueno. Guille, buenísimo, ahí está. Para cerrar, tenemos para compartirles esta frase que dice: el león y la pantera son inofensivos. En cambio, las gallinas y los patos son animales altamente peligrosos, decía una lombriz a sus hijos. ¿Sí? La frase es de Russell y la verdad que creo que representa muy bien lo que nos pasa y que me parece que nos invita también a pensar, los invito a todos a reflexionar sobre esto, la importancia de poder reconocer. Primero, el trabajo es personal, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es trabajar nosotros y tratar de identificar cuáles son nuestros sesgos. Cuando nosotros con Guille preparábamos esta presentación, yo decía, ¿en qué momento de la presentación se va a meter la cola de nuestros sesgos? Porque no podemos evitar pensar que, porque yo hablo de sesgos, no tengo ninguno. No, sabemos que los tenemos, que son inconscientes.
A veces son más inofensivos y a veces no lo son. Es muy importante contemplar que todos tenemos estos sesgos y poder estar abiertos, atentos a detectarlos para ver cómo podemos evitar situaciones de discriminación, de rechazo o de resistencia. A veces no es rechazo, pero es resistencia, es esa cosa que uno medio destila, ¿no? Sin querer de tomar distancia. Así que, bueno, súper importante en el ámbito laboral y con adultos tenemos que estar atentos a esto. Queda mucho camino por recorrer. La psicopedagogía tiene muchísimo para aportar en relación a esto, así que ojalá cada vez haya más profesionales de la psicopedagogía que se animen a intervenir en estos espacios laborales, que es sumamente necesario poder aportar nuestra mirada y nuestro conocimiento acá. Así que muchísimas gracias. Hablamos rapidísimo, pero bueno, lo más importante, esperamos que haya quedado claro. Saben que se pueden poner en contacto con nosotras. Queríamos a propósito compartir esta última pantalla para que sepan que estamos a disposición para resolver preguntas, dudas o si quieren averiguar algo extra, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Vamos a las preguntas ahora. Chicas, clarísimo, me encantó, coincido con ustedes en esto de que uno tiene una visión parcial, ¿no?, de este tema, y realmente es muy interesante cuando uno ve la totalidad, ¿no? Así que clarísimo, me encantó. En el chat hay un montón de aplausos y un montón de saludos, dice genias, muy clara la presentación, excelente. Así que, bien, si tienen algunas preguntas en el chat, las vamos leyendo. Y yo quería igual preguntarles algunas cositas también, que estuvimos hablando por privado. Por ejemplo, ¿qué recomiendan ustedes para crear lugares de trabajo inclusivos? Bien, bueno, la creación de lugares, de espacios de trabajo inclusivos es compleja y demanda de una intervención bastante ardua y a conciencia, ¿no? Como casi todas las transformaciones. Lo primero, bueno, vuelvo como 1 minuto o 2 minutos para atrás, que es tratar de trabajar seriamente y a conciencia los sesgos, encontrarlos, reconocerlos y ver cómo podemos gestionarlos. Y esto es una palabra súper importante en relación a los sesgos y a lo que nos pasa con la diversidad en general. Tratar de gestionar eso que pasa desde la organización, desde el área de los recursos humanos, desde cualquiera de los puestos, tratar de gestionar eso que necesita un tipo de intervención especial. También es importante tener en cuenta que para poder hacer ese trabajo cuidado necesitamos involucrar a toda la organización, que no sirve que el dueño o el CEO de la empresa baje. Tenemos que ser una empresa inclusiva porque es lo que va, ¿eh? Entonces, recursos humanos, no sé, fíjense cómo podemos hacer una empresa inclusiva porque está de moda, no pasa por ahí, ¿sí? O sea, tenemos que hacer como ¿viste? Como en el juego de la OCA, retrocede 5 casilleros, hay que retroceder casilleros y ver de dónde empezamos, cómo atendemos a la diversidad, qué pensamos de la diversidad y cómo nos posicionamos frente a eso, integrando a esto a todos los equipos. Otra cosa que también va más allá de la diversidad y que bueno, tiene que ver con esto de poder poner la mirada en lo que sí puede y en cómo lo puede, sea la persona que sea de la organización, ¿sí? Esto está bueno porque no tiene que ver con contratar a una persona con discapacidad funcional y ver qué puede. Tiene que ver con una mirada transversal a toda la organización, a cualquier persona que tenemos integrada en esta organización, qué sí puede y cómo lo puede. Esas son las 2 preguntas a las que nos atendemos. No qué estudió, qué trae, que también a veces hay que mirarlo, se mira, pero poner la mirada en el que sí puede, me parece, con esto que tenemos que sí podemos, me parece clave, ¿no? Y después, no sé, diría también, no tratar de evitar, ¿viste? A veces lo que sucede en las organizaciones es que está prohibido decir algo, está prohibido pensar algo malo. Sí.
No, perdón, una cosita que quería sumar también, no atarnos también a lo visible, ¿no? Porque muchas veces consideramos que cuando hablamos de diversidad, en realidad tenemos que incluir al otro porque yo veo que el otro necesita por una determinada cuestión, ¿no? Ya lo hablaste vos, digamos, en la presentación, no hablamos de una sola forma de diversidad, no solo nos ajustamos, digamos, a lo visible, al que sería, por ejemplo, la diversidad funcional o la discapacidad, ¿no? Ser como más amplios y amplias también en esta mirada de la inclusión. Totalmente, de hecho, sin hablar de diversidad funcional, hablemos de diversidad de género, por ahí, a veces sucede en las organizaciones. Esta mujer por su situación personal o porque, no sé, por la situación, sí, personal, familiar, o porque está a cargo de sola, mamá soltera, está a cargo sola de sus hijos, no puede cumplir el horario de oficina, de 9 a 18. No, entonces no, pará, sí, ¿qué sí puede? ¿Qué horarios puede? ¿Cómo los puede? No es no directamente. Por eso me refiero a tener la mirada así, en el que sí, en todo. Hoy se fomenta mucho la flexibilidad laboral, se está trabajando mucho en eso, la pandemia nos puso de tope a mí, a todas las organizaciones y a todos, en que, bueno, tenemos que ser flexibles y que hay otras opciones, hay otras posibilidades y que la única posibilidad no es así, en la oficina, de 8 a 18, y comer en el comedor, no son las únicas opciones, hay muchas más. Tal cual. Acá hay una pregunta de Ludmila que dice si queremos transitar e incorporar más recursos sobre psicopé laboral, ¿hacia dónde nos recomiendan buscar? El Instagram de Lusti. Bueno, no sé muy bien qué decirles. A ver, sí, yo tengo mi propio curso, que es Iniciación a la Psicopedagogía Laboral, en mi web. También doy algunas formaciones. Hay otras profesionales que también comparten recursos. Por suerte, cada vez somos más las que estamos visibles, porque que somos, pero no estábamos visibles. Así que hay más colegas que están compartiendo y que sus contenidos en las redes, que también hacen cursos o ofrecen talleres. También está la diplomatura en psicopedagogía laboral en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, que es virtual, en donde soy profe, por suerte, me encanta, y se cursa algunos viernes, algunos sábados por mes, es anual y es sincrónica, o sea que hay que esperar, digamos, a abril para empezar, ¿sí? Creo que en marzo arrancan las inscripciones y en abril del 2022 empieza la camada 2022. Genial. Así que anotando, tomando nota, todas. Y con respecto a la discapacidad, me interesaba preguntarles que a veces se cree que es difícil incluir a personas con discapacidad en las empresas porque hay, como decían, un sesgo todavía, una visión parcial de que puede disminuir el rendimiento de la empresa. ¿Qué opinan con respecto a eso? Sí, realmente hay un sesgo todavía de que discapacidad, digamos, inclusión en personas con discapacidad y rendimiento no van de la mano, porque se tiende a pensar eso, ¿no? Y que las empresas, entonces, ¿cómo van a incluir personas con discapacidad si lo que buscan las empresas justamente es crecer y ganancias, ¿no? Realmente esto es una barrera. Es una barrera para el colectivo de personas con diversidad funcional, es una gran barrera. Hoy contamos en el país con un programa de responsabilidad social. No recuerdo bien hace cuántos años ya está este programa, pero que invita a las empresas y a los emprendimientos, digamos, también, a las pymes, a incluir personas con diversidad funcional y siempre teniendo un beneficio, justamente para poder apoyar esto. Muchas veces se cree también, o depende cómo se tome, ¿no? Que se encuentran obligados las empresas al fin y al cabo, pero yo creo que es un primer paso, porque si no,
es como que nunca arrancamos. Entonces, podemos empezar tomando esto como un primer paso para abrir después la inclusión, digamos, en el mundo laboral. Pero no hay, de hecho, no hay ningún estudio, ni vos me dirás, Lusti, pero no hay ningún estudio hecho que demuestre que no es, digamos, competente con el rendimiento. O sea, todo hay... lo contrario, Guille, Exacto. todo lo contrario, eso quería aportar, todo lo contrario, en realidad cada vez más, por eso hay que tener también cuidado, porque cada vez más se habla, las grandes corporaciones, las grandes consultoras, sobre, está súper comprobado ya, y el 2020 lo puso súper a prueba, más que lo que está pasando en el mercado laboral hoy, que hay tanto cambio, tanta intensidad, bueno, hay unas siglas que se usan en el mundo laboral, que es BANI, B larga A, N, I, que significan que el mundo es quebradizo, totalmente frágil, que genera ansiedad, que es no lineal y que es incomprensible. La I es de incomprensible. O sea, fíjense que si el mundo corporativo está pensando que está inmerso en un mundo así, están poniendo en práctica muchas acciones. Una de las que se está comprobando que genera muy buen impacto a nivel económico en las organizaciones es la inclusión de diversidad de todo tipo. Como que está recontra comprobado todo lo que se genera, cómo se generan procesos de innovación mucho más creativos, cómo se está preparado para encarar la dificultad, el problema, las necesidades desde diferentes perspectivas, contemplando un amplio abanico de opciones, todo, diversidad multicultural, de género, sexual, funcional. Está comprobado que los equipos más diversos son los que, bien gestionados, obviamente, tenemos que contemplar que requiere de una gestión estratégica, no es cualquiera, tipo mezclo porque dicen que está bien y se vende más. Esto hay que tenerlo muy en claro. Así que sí, la verdad que está demostrado los beneficios que trae aparejado. Excelente, clarísimo. Acá en el chat siguen agradeciendo por la presentación muy clara, comentando, así que bueno, las invito y los invito a todos los que están escuchando a seguir en contacto con Lusti y con Guille en las redes para seguir compartiendo sobre este tema tan interesante y tan actual e importante. Gracias, Georgie, un placer. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a todas. Gracias a todos por la participación. Bueno, ahora pasamos a presentar